Hoy nos sumergimos en los primeros capítulos de La novena tumba, la segunda entrega de la serie de Fabian Risk, de Stefan Angem. La segunda, sí. Y es que los fragmentos que nos habéis pasado son un caso de estudio perfecto de cómo el Nordic Noir construye su tensión. Tenemos esa atmósfera opresiva, los crímenes complejos. Sí, Pero lo que de verdad queremos analizar hoy es la arquitectura de la trama, cómo Angem nos presenta múltiples hilos que parecen ir cada uno por su lado. totalmente inconexos al principio. Exacto. Un ministro sueco desaparecido, un asesinato brutal en Dinamarca, y todo con la promesa de que en algún punto va a colisionar de forma espectacular. Exacto. Y además es que nos lo advierte desde la primera línea. El libro arranca con una frase potentísima. La muerte no es más que el principio. Uf, tremenda. No es solo una frase con gancho, es una guía de lectura. Nos está diciendo, no os quedéis con lo que veis, porque cada uno de estos crímenes es solo la primera ficha de dominó, Claro. en una cadena mucho más larga y, bueno, mucho más oscura. La clave no es quién muere, sino qué se desata con esa muerte. Me gusta esa idea. No investigamos un final, sino el inicio de algo. Justo. Pues vamos a ello. Tenemos dos grandes hilos narrativos y un par de cabos sueltos que son, de momento, un misterio absoluto. Empecemos por Suecia, si te parece, con la conspiración política. Venga, vamos a Suecia. Vale, el punto de partida. Carl-Erik Gremwars, ministro de Justicia de Suecia, sale del Parlamento en medio de una ventisca y literalmente se desvanece. Se lo traga la tierra. Tal cual. La única imagen es de una cámara de seguridad que lo graba saliendo a la nieve. Su chofer está a unos metros, pero nunca llega al coche. Así de limpio. Pero, ¿es solo una desaparición? ¿O el autor ya nos está dejando miguitas de pan? Totalmente. Y la primera miga es sutil, pero para mí crucial. Nos dicen que el ministro es un hombre de una puntualidad casi patológica. Ajá. Pero ese día sale del Parlamento 24 minutos tarde. En una novela así, eso no es un dato de color. Es una anomalía deliberada. Claro, no es casual. Para nada. Anne nos está obligando a preguntarnos qué pasó en esos 24 minutos dentro del edificio que alteró su rutina sagrada. La amenaza quizás ya estaba con él antes de salir a la ventisca. Claro, el peligro no siempre viene de un callejón oscuro. A veces está en una reunión. O en un despacho. Y para investigar esto, entra en escena nuestro protagonista, el detective Fabian Risk. Lo convoca su jefe, Herman Edelman, a una reunión con el Sapo, el servicio secreto sueco. Y aquí hay un detalle que me parece fundamental. ¿Cuál? Edelman y el ministro son viejos amigos. Esto deja de ser un asunto de Estado y de repente se convierte en algo personal. Y esa tensión personal choca frontalmente con la frialdad institucional en la reunión con el Sapo. Es que es una escena brillante. Sí. Los agentes del servicio secreto no hablan de secuestro ni de posible asesinato. Califican la desaparición de situación embarazosa. Embarazosa, sí. Y sugieren que a lo mejor se ha ido de juerga. Es una minimización del riesgo tan exagerada que resulta increíblemente sospechosa. A ver, lo del servicio secreto que intenta taparlo todo, ¿no es un poco un cliché del género? ¿Por qué sigue funcionando tan bien aquí? Es una pregunta excelente. Podría ser un cliché si estuviera mal ejecutado, pero aquí funciona a la perfección. Vale. Porque es una crítica a esa imagen impoluta de la socialdemocracia escandinava. Angem no lo usa como un simple obstáculo, sino como un reflejo de que la corrupción más peligrosa a veces no es la de los maletines. No. Es la del secretismo institucional, la de proteger la reputación del sistema por encima de la verdad. Les preocupa más el escándalo que el posible muerto. Es la burocracia del mal, por así decirlo. Exacto. Y la reacción de Edelman, el jefe de Fabian, es de manual de novela de conspiración, encargarle una investigación paralela y secreta. Pero la frase que le dice a Fabian me dejó helada. La de... Nosotros no. Tú. Le está soltando los perros y a la vez dejándolo completamente solo. Y lo vemos a través de los dibujos de su hija, Matilda, que pinta las peleas de sus padres. Que, por cierto, es un recurso narrativo tremendo. Usar la perspectiva inocente de una niña para mostrar la crudeza del conflicto adulto. Exacto. Y no es casual. Angem nos presenta a un héroe que está siendo atacado en todos los frentes. En el trabajo, se enfrenta a un enemigo invisible y todopoderoso como es el Estado. ¿Y en casa? Y en casa,
Se enfrenta a un enemigo íntimo, emocional. Está atrapado, vulnerable, y es desde esa posición de debilidad desde donde tiene que resolver un caso imposible. Eso lo hace mucho más humano, Y la amenaza, mucho más real. mucho más. Así que tenemos a Fabian solo enfrentándose a esa amenaza fría, casi abstracta del poder. Y para contrastar, el autor nos golpea de inmediato con lo opuesto. Un crimen increíblemente físico, brutal y casi pasional en Dinamarca. Es un cambio de ritmo brutal. Es un cambio deliberado para descolocar a quien lo lee y decirle que las amenazas vienen de todas partes. Pasamos de un hombre que se desvanece sin dejar rastro a una mujer cuyo rastro es un baño de sangre. Vaya tela. La víctima es Karen Newman, esposa de una celebridad de la tele, Axel Newman. La construcción de esta escena es de lo mejor que he leído en mucho tiempo en el género. Angem se toma su tiempo, nos mete en la piel de Karen, sola en su casa de lujo, con fobia a la oscuridad, y empieza a sembrar el pánico, Ya. pero con detalles. Es que no recurre al susto fácil. El terror es psicológico. Un coche con matrícula sueca aparcado fuera que no cuadra en esa zona residencial danesa. Las luces exteriores que nos encienden. Justo. Y el detalle más aterrador, esa lámina de plástico que recorre el pasillo desde la entrada hasta su cama. Eso es. La lámina de plástico es un golpe de genio. Convierte un hogar, un espacio seguro, en un matadero antes siquiera de que aparezca el asesino. Claro. La violencia ya está presente, de forma aséptica y planificada, antes de ejecutarse. Y cuando por fin aparece el asesino, la imagen es de pesadilla. Sale de su propio armario, pero no es un ladrón. Es una figura con un traje oscuro y una máscara antigás. Lo deshumaniza por completo. Totalmente. No es una persona con un motivo, es una aparición, casi una fuerza de la naturaleza. Transforma un posible crimen doméstico en algo que parece una ejecución ritual. El marido, Axel, la encuentra desnuda, mutilada en la cama, con lo que parece un hacha. Y la policía danesa, con el inspector Jan Hesk, llega y... Y tira por la vía rápida. Claro, crimen pasional. El marido celoso que la pilla con otro y pierde la cabeza. Pero la escena que nos acabas de describir no suena a un arrebato de ira, ¿verdad? Para nada. Es demasiado metódica. Ahí está la clave de la maestría de Angem. Nos presenta una escena con una brutalidad que sugiere pasión, pero con unos detalles de preparación, el plástico, la máscara, que gritan premeditación. Es una contradicción. Una contradicción andante. El inspector Hesk se queda con la primera parte, la más sencilla, pero ignora la segunda. Hasta que llega una prueba que no puede ignorar. Una que lo cambia todo. Exacto. El equipo forense encuentra en la nieve las huellas de un tercer coche. Ah, no solo el de Karen y el de su marido, que acaba de llegar. Había alguien más allí. Y eso lo destroza todo. Claro. Destroza la teoría del marido celoso y abre la puerta a algo mucho más complejo. La posibilidad de que toda la escena del crimen sea un montaje, una escenificación diseñada para señalar a Axel. Y para ocultar al verdadero asesino. Y su motivo. Y justo cuando crees que ya tienes las dos líneas principales más o menos claras, el autor nos lanza dos bolas curvas que no tienen nada que ver con nada. Sí, te deja diciendo, ¿y esto? Totalmente. Es casi como si nos dijera, ¿creíais que esto era complicado? Pues agarraos. Sí. Son dos elementos que rompen por completo el ritmo y nos obligan a recalibrar todo lo que pensábamos. El primero es un secuestro en Estocolmo. Y no es un secuestro cualquiera. La víctima es Sophie Leander, una mujer que va a una clínica de fertilidad y allí un falso médico la seda, la saca en una camilla. En una ambulancia. En una ambulancia y se la lleva a una especie de quirófano clandestino donde la ata a una mesa de operaciones. Es que es tremendo. ¿Qué nos dice el hecho de que el secuestro sea tan profesional, tan quirúrgico? Nos dice varias cosas. Primero, que estamos ante un adversario con unos recursos y una capacidad de planificación enormes. Esto no es impulsivo. No. Y segundo, que el móvil es un misterio total. Sophie Leander no es una figura pública como el ministro, ni rica y famosa como la víctima de Dinamarca. Es una mujer normal. Entiendo. Su secuestro no parece tener un móvil político ni económico. Esto introduce una tercera clase de maldad en la ecuación, una que es metódica, anónima y cuyo propósito es incomprensible. Y por si esa incógnita fuera pequeña, tenemos el prólogo. Un prólogo que ocurre 10 años antes y que se centra en un objeto, una carta. Y su viaje es una odisea. Es una forma muy cinematográfica de empezar, casi como el cold open de una serie de HBO,
Nos saca por completo del tiempo y del lugar de la trama principal para darnos una pieza del puzzle que no entendemos, pero sabemos que será crucial. Pero es que el viaje de esa carta roza el realismo mágico. Escrita con sangre por un prisionero en Cisjordania. Con sangre. La tira desde un furgón, el viento se la lleva a Jordania, la encuentra un peregrino, la envía por correo, la intercepta un cartero coleccionista de correo perdido que muere. A ver, en una novela tan cruda y realista, ¿no rompe un poco el tono? Una subtrama tan increíblemente inverosímil. Podría romperlo, sí, pero yo creo que su función es puramente temática. Es una declaración de intenciones. Vale. El autor nos está diciendo que los secretos tienen vida propia, que el pasado nunca muere del todo, y que un mensaje, por muy enterrado que esté, puede recorrer distancias y tiempos imposibles para llegar a su destino. Y detonar el presente. Y detonar el presente. La carta escrita con sangre hace una década llega finalmente a una tal Aisha Shahin en Suecia. Y la pregunta que nos deja flotando es monumental. ¿Qué verdad terrible o qué secreto contiene esa carta para merecer un viaje tan milagroso? Vale, vamos a poner todas las piezas sobre la mesa, porque vaya lío. Por un lado, un ministro sueco que se esfuma, con el servicio secreto actuando de una forma muy rara. Como si quisieran enterrar el caso antes de empezar. Por otro, un asesinato de una brutalidad desmedida en Dinamarca, disfrazado de crimen pasional. Pero con todos los indicios de ser una puesta en escena para culpar al marido. Les sumamos a eso un secuestro casi médico en Estocolmo, a una víctima anónima y con un propósito que se nos escapa por completo. Y como guinda, esa carta fantasma. Un mensaje del pasado escrito con sangre que acaba de aterrizar en el presente. El nexo común, si es que lo hay, parece ser el engaño, las apariencias. Sí, totalmente. En Suecia, el sapo crea una narrativa falsa para ocultar la verdad. En Dinamarca, el asesino crea una escena del crimen falsa para desviar la atención. Todo parece indicar que no nos podemos fiar de nada de lo que vemos en la superficie. Estamos ante una conspiración, o varias. O varias, que se basan en la manipulación de la realidad. Y para terminar hay un último detalle que Fabian Risk descubre, una pista que puede ser la clave de todo. Gracias a una colaboradora, se entera de que el ministro desaparecido tenía un segundo teléfono móvil. Uno secreto. Y no es solo eso. Justo antes de que su teléfono oficial quedara inutilizado, Grimals recibió un mensaje de voz. Ajá. Era una mujer quejándose de que no respondía al otro número, y esto nos lleva a una reflexión final para darle vueltas. Lánzala. Todo este aparato del Estado, el sapo, la policía, están buscando la respuesta en la vida pública del ministro, en sus enemigos políticos, en sus decisiones como miembro del gobierno. Claro, en lo oficial. Pero, ¿y si la clave de todo no está ahí? ¿Y si la vulnerabilidad que ha desatado este caos no es un secreto de Estado, sino un secreto personal? Anun Mugen nos sugiere que la mayor amenaza para un sistema no siempre está en sus archivos clasificados. Sino en la vida secreta de las personas que lo dirigen. Exacto. El verdadero peligro podría no ser político, sino algo mucho más íntimo y por tanto mucho más impredecible.